De fin de semana vamos a seguir trabajando el tema del sistema nervioso y recordando, ¿verdad? Yo sé que un descanso pues a veces nos causa por ahí unas lagunas mentales, pero aquí vamos a recordar de lo que habíamos platicado para que sigamos al corriente y no perdamos el hilo de la información. Entonces, veamos, estamos acá hablando sobre la organización del sistema nervioso. Entonces, comenzamos a hablar de este sistema, eh, pues viendo la función de manera general, que es la transmisión de impulsos eléctricos, ¿verdad? De dos formas, ya sea que reciba o envíe una respuesta. Entonces, actúa como un centinela, decide cómo reaccionar y emite respuestas. Eso es lo que hace nuestro sistema nervioso. Cuando recibe información a través de los sentidos o algún órgano hacia el cerebro, dijimos que era una aferencia sensitiva. Entonces va de afuera hacia adentro. En el caso cuando toma una decisión de qué va a realizar, a eso le vamos a llamar integración, cuando el cerebro interpreta lo que ocurre en el exterior. Y cuando emite una respuesta, es decir, envía una orden a algún músculo, a alguna glándula para que haga algo, pues eso se va a llamar eferencia motora. Esos son los tres procesos de los que habíamos platicado en la clase anterior para que los recuerden y los consideren, por favor. Entonces, ya habíamos visto este esquema también. Si no estoy mal, hasta acá fue que llegamos. Pues a partir de acá, pues ya es contenido nuevo, pero que es necesario ver. Entonces, vamos a hablar acá de la organización del sistema nervioso. ¿Ustedes me recuerdan si ya habíamos visto algo sobre esto? No. No. Muy bien. Quiere decir que ahorita nos toca hablar de esto. Miren, el sistema nervioso es uno de los más complejos del cuerpo humano, tanto así que tiene muchas funciones y es más, regula todas las funciones que ocurren en nuestro cuerpo, tanto conscientes como inconscientes. Entonces, pues tiene mucha tela que tratar allí y por lo tanto, pues se divide en dos clasificaciones para facilitarnos su estudio. Entonces nos vamos a ir a la primera. La primera, pues, es la clasificación estructural, que es según los tipos, los órganos que lo componen, ¿verdad? Su estructura, cómo está organizado, pues, según los órganos. Y la segunda es la clasificación funcional. Esta se clasifica al sistema nervioso según el tipo de actividad que realiza. Entonces, estas son las dos formas de clasificar al sistema nervioso. Vamos a anotarlas, por favor, porque de aquí en adelante vamos a ir viendo diferentes tipos de clasificación, pero generales del sistema nervioso sería estructural y funcional. Ya luego van a haber más clasificaciones o subdivisiones, entonces sí necesito que vayan ordenados en este sentido. Si usted tiene la presentación ya en formato PDF, pues es para irla leyendo, comprendiendo y si surgen algunas dudas de sus lecturas, pues aproveche las clases para realizarlas. Entonces veamos la primera clasificación, la clasificación estructural. ¿Cómo se van a ordenar los órganos que componen al sistema nervioso? Pues entonces tenemos estas dos formas. Los órganos del sistema nervioso se clasifican en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esas son las dos subdivisiones de la clasificación estructural. Ya ve por qué le digo que tiene que llevar un orden, porque todo se va dividiendo en otras subdivisiones. Entonces sí es importante. Desde el punto de vista estructural, todos los órganos del sistema nervioso se clasifican en dos, ¿verdad? El central y el periférico. Ahorita vamos a ver qué órganos pertenecen a cada uno. Aunque si usted se da cuenta, ya en la imagen nos dan una idea muy general. A ver, si lo logran ver, ¿qué órganos componen el sistema nervioso central? Son dos, acá. Médula espinal.
Bien, ese es uno y el otro, encéfalo. El A ver, cuando dice encéfalo, ¿a qué órgano creen que se refiere? cerebro. Cerebro. Muy bien, el cerebro es uno de ellos. Entonces, sí lo vamos a encontrar ahí, pero hay algunos otros. Entonces, tenemos también al sistema nervioso periférico, pues que aquí vamos a encontrar a los ganglios, pero aclaro que estos no son los mismos ganglios que el sistema linfático, esos son ganglios linfáticos, eso es para otro tipo de función, más relacionado con la defensa del organismo contra enfermedades. En este caso son ganglios nerviosos, como pequeños cúmulos de nervios ubicados en ciertas partes específicas del cuerpo. Y finalmente los nervios. Entonces ahorita vamos viendo estas dos subdivisiones, el sistema nervioso central y el periférico. Estas son las dos subdivisiones de la clasificación estructural. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces veamos al sistema nervioso central. La primera, casi siempre lo vamos a encontrar en libros abreviados como SNC o al revés, CNS. Depende, ¿verdad? Si está en inglés o en español. Pero sí lo vamos a encontrar, pues, resumido. Para no escribir el nombre completo, pues le ponen solamente las siglas. Entonces, el sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal. Ahora, comprendamos qué es el encéfalo. Cuando hablamos de encéfalo, no solo es el cerebro, sino todas las estructuras que encontramos en él. Y por ejemplo, acá lo podemos ver. Tenemos al cerebro en sí, pero en el cerebro vamos a encontrar, por ejemplo, los meninges, que es la capa más externa, la hipófisis, el hipotálamo, los ventrículos acá en el cerebro. Pues bueno, esas son varias estructuras que encontramos allí, además del cerebelo, que es acá en la parte occipital. O sea, si usted pusiera su mano por ahí por la nuca, por esa región se encuentra el cerebelo. Y el tallo del cerebro, que le podemos llamar bulbo raquídeo o tronco encefálico. Entonces tenemos acá estas tres grandes estructuras formando el encéfalo: bulbo raquídeo, cerebelo y cerebro. Esos son los tres órganos que conforman el encéfalo, que es lo que encontramos dentro de nuestro cráneo. Luego, la médula espinal, que desciende del bulbo raquídeo y atraviesa toda nuestra zona dorsal, o sea, nuestra espalda, a través de lo que conocemos como columna vertebral. Es decir, la columna vertebral son solo esos huesos, cada vértebra, que está allí para proteger nuestra médula espinal y pues mantener todas las funciones del sistema nervioso intactas. Entonces, la columna vertebral son solo los huesos. Lo que protegen es la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Entonces, tenemos acá estas estructuras. Estas ocupan la cavidad dorsal del organismo. Dorsal significa en la región de la espalda. Y actúan como los centros de mando. Oigan bien, centros de mando. Es decir, que en ellos se realiza la integración. Recordando lo que vimos al inicio de este periodo y de lo último que hablamos en la clase, ¿alguien me puede decir qué es la integración? O de explicarla con sus propias palabras. A ver, trate de recordar, puede revisar sus notas. Aquí lo importante es que no se les olvide la información y estén listos para sus parciales.
Muy bien, al parecer que ninguno lo recuerda, pues vamos a regresar al esquema y hasta que esté claro lo vamos a dejar ahí. Por favor, recuerde que hay tres procesos que realiza el sistema nervioso central: la aferencia, la integración y la eferencia. La integración es en el sistema nervioso central. Ahora ya conocemos y ya sabemos por qué decía aquí encéfalo y médula espinal. Es en el sistema nervioso central que se da la integración. Mira acá el circulito, como procesando, igual como se queda la computadora cuando usted abre un archivo y a veces le toca esperar, pues hay un círculo que da vueltas, está procesando la información para abrir el archivo. Pues bueno, lo mismo es. El cerebro recibe lo que captan los sentidos, esa información llega por la aferencia sensitiva y el cerebro la procesa, la interpreta, la entiende. Eso es la integración, que usted haga, que entienda qué está ocurriendo a su alrededor. O sea, está procesando la información, la analiza, la interpreta para poder decidir qué hacer. Entonces, este proceso, por favor, repáselo. Si usted no repasa, los datos no se quedan grabados. O sea, tampoco requiero que se lo quede de memoria, sino con que lo comprenda para poder hacer las relaciones necesarias en el examen y poder elegir las respuestas correctas, pues es necesario comprender, no memorizar. Pero sí, por lo menos, por favor, tener nociones de lo que ya hemos visto. Entonces, repasen un poquito. Si les pido que lean, tienen su PDF, preguntas, aproveche la clase, pero no se quede en cero, por favor. Entonces, ya que recordamos qué es la integración, pues esa es la función principal del sistema nervioso, pues decidir qué hacer con esa información. Interpreta la información sensitiva, lo que llega por la aferencia, y emite instrucciones de acuerdo con las experiencias pasadas y las condiciones del momento, o sea, decidir qué hacer según la situación y lo que esté pasando y la parte de lo que usted ya conoce del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ninguna persona va a reaccionar igual si sus experiencias de vida han sido distintas. Las personas que ya saben qué ocurre en una situación toman una mejor decisión que las personas que nunca se habían enfrentado a cierto tipo de situación. Entonces, el cerebro hace uso de todo lo que ya conoce para tomar esas decisiones. Entonces, esa es la integración, ¿verdad? Interpretar la información que llega y luego poder emitir una respuesta. Espero que ahora ya haya quedado más claro y no lo vayan a olvidar tan fácil. Entremos a la segunda división de la clasificación estructural, el sistema nervioso periférico. Muy bien, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando pues de todo lo que sobra del sistema nervioso que no sea el sistema nervioso central, es decir, todo lo ajeno al encéfalo y a la médula espinal. O sea, todo lo que sobra del sistema nervioso central, que no está en el central, o sea, que no está aquí en la médula espinal ni está en el cráneo, todo lo que está fuera de esto es el sistema nervioso periférico. Entonces, lo vamos a encontrar con las siglas SNP o al revés, PNS. Puede ser así. Igual lo que significa el sistema nervioso periférico. Es la segunda división de la clasificación estructural. Es la parte del sistema nervioso fuera del sistema nervioso central. Como les digo, todo lo que está en la periferia, o sea, alrededor de del sistema nervioso central. Es lo que ayuda a conectar el sistema nervioso central a cada parte del cuerpo. Incluso si usted ve aquí, tenemos nervios hasta cada una de las puntas de nuestros dedos y el resto de nuestro cuerpo. O sea que si usted siente dolor al golpearse, por ejemplo, el dedo chiquito del pie con algún mueble, es gracias a que ahí anda el sistema nervioso periférico captando información para enviarla al sistema nervioso central. Entonces, está compuesto básicamente por nervios. Esa es pregunta de examen lo más seguro. Los órganos del sistema nervioso central son unos y en el sistema nervioso periférico solo encontramos nervios.
¿Qué son los ganglios nerviosos que vimos al inicio? Pues conjuntos de nervios ahí aglomerados. Entonces, pues al final todos son nervios. Ahora, los nervios se pueden clasificar de dos formas, según de dónde nacen. Algunos nacen directamente del encéfalo, es decir, los que están en la cabeza. Otros, pues nacen de la médula espinal, entonces dependen de eso. Dependen de dónde nacen, si de la médula espinal o del encéfalo, pues para clasificarse. Entonces, los más comunes, la mayoría de nervios de todo nuestro cuerpo, nacen de la médula espinal. Entonces, son nervios espinales. Es el primer tipo de nervios. Los nervios espinales transportan impulsos desde la médula espinal a todas partes del cuerpo o al revés, de las partes del cuerpo hacia la médula espinal. Entonces, son como carreteras de doble vía. Llevan y traen, van y vienen. Así vienen, eso es como se manejan los impulsos nerviosos a través de los nervios espinales. A ver, pregunta para ver si están prestando atención. ¿Dónde nacen los nervios espinales? La médula. Muy bien, de la médula espinal, perfecto. Entonces, queremos diferenciar a los nervios, solo tenemos que ver su origen, si nacen en la médula espinal o nacen del encéfalo, nada más. Entonces, ustedes me dicen, bueno, yo creo que ustedes ya tomaron datos, además tienen la presentación. Si hay dudas, no, hay que dar, perdón, hay que decirlas en su momento, ¿verdad? No esperen. Entonces, ¿se va comprendiendo hasta el momento la información? Sí, se está comprendiendo. Muy bien. Si hay algo que necesiten que vuelva a explicar, no duden en detener la explicación o en colocar esto de la manita, ¿verdad? Para pedir la palabra. Pero sí, así vamos resolviendo dudas conforme vamos avanzando en contenido. Bien, si todo va bien, excelente. Entonces, ya vimos al primer tipo de nervios, ¿verdad? Los que nacen de la médula espinal. Por ejemplo, los nervios de sus manos, de su abdomen, del tórax, de las piernas, de los pies, pues todos esos nervios son son de la médula espinal, son nervios espinales. Los únicos que nacen del encéfalo son los pares craneales. Entonces acá tenemos el segundo tipo de nervios. Entonces, por favor, anotamos o, bueno, resaltamos que los nervios que nacen del encéfalo se llaman pares craneales. Pares porque la mayoría van de dos en dos y craneales porque están en la región todavía del cráneo. ¿Sí, diga? Perdonen, no le escuché a la persona que habló antes. No sé si quiere repetir la pregunta o el comentario que estaba haciendo. Yo creo que fue un eco, Sergio. Ah, muy bien, gracias. Bueno, continuemos entonces. Entonces, le vamos a llamar pares craneales a estos que están viendo aquí. Por ejemplo, que va hacia los ojos es un nervio de los pares craneales. El de la audición también, los receptores olfativos, lo de las papilas gustativas, hasta los nervios que son los que duelen cuando tenemos una caries y llega a tocar un nervio y es ese dolor de dientes horrible, pues es gracias a los pares craneales, ¿verdad? Esos nervios que tenemos en la zona del rostro y que nacen directamente del encéfalo. Entonces, son pocos, ¿verdad? Comparados a todos los nervios espinales que ustedes pueden ver aquí, son bastantes. Van hacia las extremidades, al área abdominal, al tórax, pues todos estos son nervios espinales. Los nervios craneales son pocos. Y el nervio vago, que es uno que desciende acá a lo largo de la médula espinal, pero también nace del encéfalo. Entonces, los nervios pues son cables de comunicación, así como los de electricidad, ¿verdad? Que pues pueden instalar ahí una conexión eléctrica con un cable de cobre.
Pues nuestro cuerpo tiene sus propias conexiones, solo que son los nervios de tejido orgánico. Entonces, estos nos ayudan a transmitir la información, ¿verdad? Ya sea que lleven o traigan, porque son como carreteras de doble vía. Entonces, llevan la información de los sentidos hacia el sistema nervioso central, que serían estos órganos de color amarillo, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal son el sistema nervioso central. Bueno, allí llega toda la información para que la pueda integrar. Y cuando el cerebro o la médula espinal pues deciden enviar una orden a los músculos, pues ahí va la eferencia motora. Mandan esa orden a través de los nervios hasta la región en donde se van a activar. Entonces son cables de comunicación que ayudan a unir todas las partes del organismo, transportando los impulsos desde los receptores sensitivos, o sea, eso es del afuera hacia adentro, aferencia, y desde el sistema nervioso central hasta las glándulas o músculos efectores, o sea, de adentro hacia afuera. La orden va del sistema nervioso central a los músculos, eso es eferencia motora. Ahora, quiero que observe esta imagen. Si se da cuenta, cada nervio tiene su nombre, pero para poderlos estudiar y bueno, para no tener que memorizar todo esto, se dividen en plexos o grupos de nervios. Entonces tenemos tres plexos importantes y otro conjunto acá. Entonces dividimos a los nervios periféricos nervios espinales, en nervios tóraco-abdominales, o sea, los del tórax y el abdomen, en el plexo lumbar, que serían los nervios de la espalda baja, por aquí, y del plexo sacro, que son los de la cadera. Miren, de todos estos yo sé que el único nervio que conoce o del que quizás han escuchado es el nervio ciático. Es más, ni le dicen así, le dicen, ay, cómo me duele la ciática, o que le está molestando la ciática. Pues bueno, este es un nervio que tiende a presionarse por acá y a causar problemas de cintura y a la hora de caminar. Entonces, tal vez ese sí lo han escuchado. Entonces, pertenece al plexo sacro. El plexo sacro son los huesos que nacen de la cadera y van hacia las piernas. Para los brazos tenemos otro conjunto de nervios que es el plexo braquial. No voy a hacer preguntas específicas en el parcial de nombres de nervios, pero lo más probable es que sí le pregunte sobre los plexos y la ubicación. Entonces, vamos repasando. Esto no está escrito acá, tampoco está en el PDF. Entonces, usted tiene que hacer algunas anotaciones de datos importantes que no están escritos en el PDF, que surgen de la explicación. Entonces, siempre hay que estar atentos en las clases. Entonces, vamos repasando. Ubicación de los pares craneales, pues su nombre mismo nos lo dice. Están en el cráneo, en la cabeza, más que todo en el rostro. Vale. Los nervios toracoabdominales, su nombre también nos lo dice. Toracoabdominal. Toraco es de tórax y abdominal pues de abdomen. Quiere recibirlo en nombres comunes, pues sería acá en la región del pecho y el abdomen, que erróneamente le decimos estómago. ¿Cómo? Ay, mi estómago. Pero no es así, el estómago apenas es un órgano de esta región, es el abdomen. O tal vez lo conocen como panza, pero no hay que decirle así, ¿verdad? Es abdomen. Que no lo tengamos marcado ahí con estos 6, con el six-pack ahí de músculos, pues no deja de llamarse abdomen, aunque no tengamos esos músculos desarrollados, ¿verdad? No importa, se llama abdomen. Entonces, por eso cuando usted hace ejercicio, hace abdominales, ¿verdad? No panzaminales o algo así, no, sino abdominales, abdomen. Entonces, por favor, vayamos usando los nombres, pues, correctamente. Entonces, entramos acá al plexo lumbar. Cuando hablamos del plexo lumbar, tal vez la zona lumbar no le es muy conocida, por eso le digo espalda baja. Esa tal vez la reconoce más.
Y cuando hablamos del plexo sacro, pues allí es la cadera y las piernas, por favor, para que lo tomen en cuenta. Sí les voy a pedir que si no están participando o dando alguna opinión o preguntando algo, lo ideal es que desactiven sus micrófonos para no tener interferencias. Y el último que nos queda es el plexo braquial, que pueden asociar la palabra braquial a brazos, ¿sí? Entonces estamos hablando de las extremidades superiores. Esa sería entonces la clasificación de los nervios según su ubicación. Es más fácil preguntar plexos que el nombre de cada uno. Imagínense acá, pues tienen nombres según en dónde se ubican, si están por la tibia, si están por el peroné. Entonces, los nombres de cada nervio tal vez sí son un poco complicados. Ahora, lo que nos interesa son los plexos, al menos por ubicación de conjunto de nervios. Bueno, entonces, esta es completa la clasificación estructural. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central conformado por cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo o bulbo raquídeo y médula espinal, lo que está aquí de amarillo. El sistema nervioso periférico formado por todos los nervios, tanto los craneales que nacen del encéfalo como todos los espinales que nacen de la médula espinal y viajan pues a los brazos, al tórax, al abdomen, al plexo lumbar, al plexo sacro, pues a todos estos lugares, son los nervios espinales. Entonces, esta es la clasificación estructural. Esta es la división del sistema periférico, ¿verdad? Los tipos de nervios. Entonces, realmente creo que nos quedamos hasta esta diapositiva donde nos habla de las funciones del sistema nervioso periférico. Y a ver, un compañero o compañera que nos quiera hacer el favor de leer las 4 funciones. Aquí lo voy a leer yo, profesora. Muchas gracias. Funciones del sistema nervioso periférico. Conectar el sistema nervioso central en los órganos, extremidades y piel. Permitir que el cerebro y médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Y regular funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón o la respiración. Excelente, muchas gracias. Miren, pues, estas son las funciones bastante resumidas. La dejo pues para que vayamos introduciéndonos a la siguiente parte del sistema nervioso que va a ser la clasificación funcional. Como pueden ver, tiene distintas funciones bastante diversas que van desde lo que es voluntario, lo que usted puede controlar, por ejemplo, mover brazos y piernas y cuestiones así, hasta lo que no podemos controlar, ¿verdad? Por ejemplo, los latidos del corazón ahí que se emocionan si mira a la persona que le llama la atención, e incluso la respiración, ¿verdad? Usted no está pensando a cada segundo del día que tiene que respirar para no morirse. Realmente no lo pensamos. Es algo que ya es como parte de la base de nuestro cuerpo que el sistema nervioso ya maneja de tal forma que usted no necesita estar pensando en ello, ¿verdad? No tiene que estar pensando en hacer latir su corazón para seguir con vida, ni tampoco la respiración, ¿verdad? Usted sí puede decir, bueno, voy a dejar de respirar ahorita y pasa unos segundos sin respirar, eso sí lo podemos hacer, pero el proceso de respirar continuamente en el día se hace en automático. O sea, usted no está pensando en eso a cada segundo, ¿verdad? En respirar, respirar para no morir, no estamos pensando en ello. Simplemente ya es algo que el sistema nervioso controla, pues, de manera que usted ni cuenta se da. O sea, el cerebro realiza ciertas funciones, todo nuestro sistema nervioso realiza funciones de las que usted ni se entera, pero lo hace pues para preservar la vida y que nuestro organismo siga funcionando. Entonces, estas 4 funciones las todavía entran en el parcial número 1
Y bueno, vamos a ver después esta clasificación funcional del sistema nervioso periférico, pero eso será tema para la próxima clase. Entonces, de momento, acá voy a terminar la grabación de biología porque aquí terminamos este contenido.